Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Yo, primero que todo, quisiera agradecer a Ana Salas de Esclerosalud y a Mónica Ramírez de la Fundación Nacional de Esclerodermia por invitarme el día de hoy a estar aquí con ustedes con este tema tan importante que es hablar un poquito sobre la nutrición en la esclerodermia pediátrica. Vamos a tratar de hablar algunos tips sobre qué podemos hacer, cómo comer y principalmente cómo combatir los efectos secundarios a este padecimiento. Y pues bueno, vamos a entrar en materia hablando un poco sobre los puntos a tratar. Vamos a hablar un poco de cuáles son los principales síntomas clínicos que podemos enfrentar cuando somos jóvenes o niños que presentamos esclerodermia, los tips nutricionales para mejorar estos síntomas clínicos, la importancia de las bacterias buenas en nuestro intestino y algunos mensajes como para retomar y llevarnos a casa. Y pues bueno, como ustedes bien saben, ya lo han estudiado, ya lo han visto múltiples veces, pues la esclerodermia, cuando hablamos de una esclerodermia pediátrica, principalmente se asocia o se ha manifestado en niñas, principalmente también hay niños que lo pueden padecer, pero pues es más la sintomatología hacia las niñas. Y más allá de los efectos o los síntomas clínicos que podemos observar tanto en la piel, existen otros órganos y sistemas que también se ven afectados como aquellos enfocados al tracto digestivo. El tracto digestivo, recordemos que incluye desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el recto. Entonces, los principales síntomas que podemos encontrar cuando presentamos el esclerodermia, tanto en el nivel pediátrico, en los niños como en los adultos incluso, pues tiene mucho que ver con la motilidad. Principalmente observamos algunos síntomas enfocados hacia la parte del esófago, la parte del reflujo, la disfagia, incluso problemas como para masticar. También esto se va un poco observando en la parte del estómago, el intestino delgado y el colon. Entonces vamos a ir retomando cuáles son los principales síntomas y qué podemos hacer para aliviar estos síntomas a través de una nutrición saludable, ¿ok? ¿Y qué puede pasar, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden afectar los síntomas en mi vida? Pues la verdad es que los síntomas, como ustedes lo viven todos los días, pueden entender que pues cuando somos niños o cuando somos adolescentes, pues tienen un gran impacto en nuestra vida, ¿no? El principal, pues, afecta mi estilo de vida. Quizás no puedo salir a jugar tan fácil como yo quisiera porque tengo que estar observando estos síntomas que pueden presentarse en la piel o en otros lados de mi cuerpo. Otro, pues, es que sí tienen un deterioro en la calidad de vida. Esto depende mucho de la gravedad del síntoma, pero pues sí, de todas maneras, afecta un poco en cómo me siento día a día, si tengo o no que ir a la escuela, si puedo o no ir con mis amigos a jugar, si puedo o no participar en actividades sociales. Y esto pues definitivamente afecta y tiene un deterioro de la sensación de bienestar y la salud mental global. Entonces, por esto que es bien importante que tengamos algunas alternativas de solución para estos síntomas, pues para que no me afecten tanto en mi vida como un niño o como un adolescente y que yo pueda, más allá del padecimiento, tener una vida saludable y al mismo tiempo, pues, no presentar algunos de estos, porque, por ejemplo, si me limito mucho por estos síntomas, la gravedad es muy fuerte, no sé qué hacer con ellos, no tengo suficiente información, pues me puede llevar a que quizás tenga esta parte del aislamiento social, que ya no quiere ir con mis amiguitos a jugar, que ya no quiera salir con mis amigos a dar la vuelta, que no sepa, no quiere comer, no quiere ir a piñatas, no quiere ir a reuniones porque no sé qué comer, y eso me va a llevar a tener un deterioro en mi calidad de vida y en mi salud mental porque pues nos estamos aislando. Y este aislamiento pues no es positivo en estas edades tan importantes del desarrollo de los niños y de los adolescentes, porque al mismo tiempo este aislamiento y esta afectación en la salud mental definitivamente, más la suma de todos los factores, me lleva a tener un impacto en el estado nutricional, afectando por supuesto la ganancia de peso conforme vayamos creciendo y por supuesto el crecimiento. Entonces es bien importante que sí vayamos observando qué podemos hacer para no limitar estas áreas tan importantes de nuestra vida. Entonces, una de las principales cosas que se ha hablado en los últimos años del esclerodermia es el impacto de la esclerodermia en el balance de las bacterias intestinales. Hay mucha información que ha salido recientemente sobre cómo la inflamación tiene un rol muy importante en los síntomas que podemos observar en la esclerodermia a nivel del aparato digestivo. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues podemos voltear a ver la inflamación como uno de los principales detonantes y cómo la alimentación puede ayudarnos a regular esa inflamación
a través de algunos alimentos, quitar algunos, agregar algunos otros, y que de esta manera se me haga a mí más fácil tolerar lo que estoy comiendo y al mismo tiempo no perpetuar síntomas, porque a veces estoy comiendo algo y no estoy seguro de que sí me está haciendo bien, más allá de que sí me está haciendo bien, que no me esté triggereando algún otro síntoma y por supuesto que me esté nutriendo sin inflamar y que al mismo tiempo me ayude con estas bacterias buenas y que la restauración de esta flora intestinal, no sé si han escuchado que en el intestino tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Entonces es muy importante que tengamos un mayor número de bacterias buenas en nuestro intestino que malas, porque eso me va a proteger contra la inflamación y me va a ayudar a tolerar mejor los alimentos que yo coma. Entonces, si nosotros volteamos a ver a la nutrición y a la comida como un aliado para tener menos inflamación, para sentirme mejor, para tolerar más comida, para tolerar alimentos diferentes, para comer mejor, para ponerme grande y fuerte y sobre todo para poder hacer mis actividades cotidianas, pues podemos empezar a ver la alimentación como una ayuda hacia sentirme mejor y llevarme poco a poco a la salud y al bienestar. Algo que es bien importante es que no existe una dieta para todos. No existe tal cosa que me pueda decir, si haces esta receta y todos los niños comen exactamente lo mismo, pues ya todos van a estar bien, mejor. No existe tal cosa. Lo que se ha avalado internacionalmente recientemente en las últimas publicaciones de las guías nacionales e internacionales es uno, el trabajo de equipos multidisciplinarios que ayuden a mejorar el bienestar y la reducción de síntomas en los niños y adolescentes que padecen esclerodermia y también la intervención nutricional que se lleve a cabo a través de los profesionales de la salud que sea individualizada. Si yo soy una niña que tengo 8 años y peso, no sé, 10 kilos, no voy y mido 1,40, no va a ser lo mismo, no puedo comer lo mismo que un niño que aunque sea de mi misma edad, mida 10 centímetros más que yo, o 5 centímetros más que yo, o si me explico, no, ya por el simple hecho de ser niña y niño, la nutrición es diferente. Ahora, a partir de eso, ¿cuántos años tienes? ¿Qué actividades realizas en casa? ¿Cómo están tus síntomas? Y dependiendo de eso, es bien importante ir llevando a cabo la alimentación en casa. Entonces, no existe una dieta para todos, lo que sí existen son algunos tips que vamos a ir abordando poco a poco para poder aliviar los síntomas que podamos estar presentando. Vamos a empezar en materia con estos síntomas, que los principales síntomas o los primeritos que podemos observar son problemas para masticar libremente. Debido a la afectación o dependiendo del grado de afectación de la esclerodermia en los niños, podemos observar que puede tener afectación en la parte de los músculos faciales. Entonces, algunos niños se ven con problemas para masticar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estos síntomas extracutáneos pues me llevan a tener esta limitación a la parte de comer. ¿Y qué sí puedo hacer cuando estoy enfrentando esta parte de estos síntomas? Bueno, primero procurar que sean alimentos suaves, ¿verdad? No cosas muy duras o que tengamos que masticar muchísimo. Lo que podemos hacer es adicionar sopas o caldos con algunos suplementos. Hay algunos suplementos basados en proteína que son en polvo, que no tienen sabor y no tienen olor y nos pueden ayudar muchísimo a adicionar. Estos son, nosotros le llamamos apoyos nutricionales y esto nos ayudan con un adecuado cálculo calórico, me va a ayudar a que pueda yo adicionarle, agregar más nutrientes a un caldo, a una sopa y que sea sencillo. Otro punto es podemos consumir las frutas en forma de papilla o de natillas o de incluso en forma de gelatinas que se puedan hacer más fáciles y que no necesitemos tanta masticación para poderlas consumir. Que prefiramos, podemos preferir una de las comidas que sean 100% líquidas. Esto es una recomendación que hemos visto en todas las guías internacionales que para ayudar a mejorar un estado nutricional y sobre todo para ayudar a aliviar estos síntomas cuando tenemos el síndrome, este problema para masticar muy agudizado, pues utilizar estas pajillas, estos popotes o pajillas o cucharas especiales para que me haga más fácil poder comer el alimento y o que uno de los alimentos sean 100% líquidos. Hay muchos suplementos y muchos smoothies que podemos llevar a cabo en casa. Podemos agregar leches, bueno, la leche, los lácteos no son alimentos tan aconsejados en este punto, pero a lo mejor sí una bebida o una leche de almendras, una leche de soya, una leche de avena
que podamos utilizar como base de un smoothie con un suplemento de proteína, con algunas frutas licuadas, y esto me va a dar que contenga distintos grupos de alimentos, que al final sea un smoothie que sea 100% bebible, que sea fácil, que no tenga que masticar y que lo esté nutriendo. Este puede ser una alternativa para el desayuno o para la cena, para que no tengamos como que estarnos enfrentando en cada momento a esta complicación, ¿no? Otro punto que podemos observar muchísimo aquí es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Es que tenemos complicaciones para poder pasar el alimento. Cuando se nos complica para pasar, esa parte es bien común cuando estamos hablando del tema de la esclerodermia, y es un síntoma muy común en los niños y adolescentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar espesantes. Hay unos apoyos nutricionales que son espesantes. Porque, ¿qué pasa? Que las cosas muy líquidas con la disfagia tampoco son tan fáciles de pasar. Entonces, si yo tengo mucho el síntoma de la disfagia, podemos apoyarnos de unos espesantes para hacerlo un poquito más pastosito y que yo pueda pasar más fácilmente el alimento, o estas bebidas, estos smoothies, por ejemplo, agregamos un espesante, o incluso a las sopas o a los caldos agregarles un espesante para que sea más fácil de pasar, incluso al agua, a los zumos de fruta, a las aguas de frutas, agregarle espesantes para que sea más sencillo de poderlo pasar. Procurar texturas tipo crema que no sean tan líquidas, colocar las cremas, colar las cremas y o sopas, porque también si nos encontramos trocitos, va a ser muy complicado pasar estos trocitos. Entonces, lo que siempre recomendamos es que las cuelen muy bien para que no se encuentren algunos trocitos antes de agregar los espesantes. Una dieta completamente líquida, como yo les hablaba, basada en la suplementación, y utilizar el soporte nutricional. El soporte nutricional se utiliza muchísimo. Hay en estos escenarios, sobre todo en la parte de si tenemos problemas para pasar los alimentos. Lo que se ha demostrado en la ciencia en los últimos años, las últimas recomendaciones nacionales e internacionales nos hablan de que es importante apoyarnos de suplementos. La suplementación en esta etapa de la vida es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos tener suficiente aporte de nutrientes para que podamos ganar peso y al mismo tiempo podamos crecer. Entonces, en este punto se ha demostrado que la suplementación o el uso de apoyos nutricionales es lo que nos va a ayudar hacerle frente a poder tener una mejor nutrición y esquivando un poco estos efectos secundarios que si bien se pueden aliviar con fármacos en compañía de su reumatólogo, pues en este punto es algo que sí podemos hacer desde la parte nutricional, ¿vale? Ahora, cuando tenemos reflujo gastroesofágico, es este reflujo, ¿verdad? Aquí nosotros, eso habla de, o por qué tenemos el reflujo, porque tenemos afectación en la motilidad, en cómo se mueve o no se mueve el esófago. Entonces, por eso nos da la parte del reflujo y la parte de la disfagia. Ahí bajamos al esófago. Y entonces, cuando yo tengo complicaciones en cómo se está moviendo o no mi esófago, tengo el reflujo, en este reflujito que se me regresa la comida o que se me regresa una sensación como ácida. Ese es el reflujo. Aquí pusimos como mejor prefiere y trata de evitar, que son algunas cosas que pueden detonar el síntoma del reflujo. Por ejemplo, las comidas muy fritas, todos los alimentos rebozados, fritos o capeados, todos estos alimentos, pues definitivamente la gran cantidad de grasa hacen que yo pueda estar teniendo estas dificultades en el reflujo. ¿Qué preferir? Pues alimentos cocidos o a la plancha, alimentos suaves, a lo mejor un pollito desmenuzado, la carne igual desmechada, que sean carnes magras, ¿ok? Ahora, otro que que mi recomendación es tratar de evitar, pues los alimentos ultracondimentados. Todos estos aditivos o sazonadores que tienen como muchos condimentos o mezclar muchos distintos condimentos, en este punto pues también puede detonarme el reflujo. ¿Qué preferimos o qué les aconsejamos? Que prefieran alimentos naturales como frutas, vegetales, al momento de tener a lo mejor una proteína como el pollo, el pescado, pues tratar de que sean mejor condimentados con lo más básico. Yo siempre les digo, lo más natural es mejor. Sal, pimienta, orégano. Es todo. No necesitamos más ningún otro condimento que haga que me dé reflujo. Incluso la pimienta, a algunos pacientes les puede detonar el reflujo. Entonces puede ser solamente sal, tantito comino o tantitas hierbas finas, todo lo natural, siempre, entre más natural es mejor, ¿ok? Otras cosas que detonan, pues son los cítricos por el nivel de acidez que tienen y el tomate con semillas o el tomate verde. El tomate verde o las semillas del jitomate rojo, eso sí, tienden a ser muy ácidos
y hacen que yo pueda estar presentando este reflujo. Entonces, ¿qué aconsejamos en el tema del jitomate rojo? Pues tratar de quitarle las semillas. El tomate verde, pues limitarlo un poquito y preferir algunos otros vegetales. Y en el tema de los cítricos, pues debido a la gran cantidad de acidez me pueden estar presentando este reflujo. Entonces, lo que nosotros preferimos o les aconsejamos es que traten de utilizar toda la otra gama de frutas que tenemos y todo el otro arco iris de frutas y vegetales que sí podemos comer. Ok, preparación de consumo es bien importante que vigilemos que no sean cosas otra vez muy fritas o que estén muy condimentadas o que tengan mucha cantidad de grasa o azúcares. Hay algunas preparaciones que llevan mucho azúcar en su preparación y esto también afecta muchísimo. Entonces nosotros les aconsejamos que pues también traten de que sean sopas, caldos, alimentos bajos en grasa. ¿Ok? Y por supuesto que los alimentos con picante naturales o artificiales, pues esos van a detonar, por supuesto, el reflujo. Entonces, en este punto, pues tratar de limitarlo. Y un consejo que les damos es que hemos notado que a medida que incluimos el té de manzanilla como después de la comida, eso ayuda a relajar el esfínter. ¿Qué pasa con el reflujo? Que el esfínter, que hay una como compuertita que separa el esófago del estómago. Y esta compuertita es la que evita que se pase el ácido, ¿no? Para el reflujo. Entonces, debido a la esclerodermia, puede ser que esta compuertita no esté sellando como debe y por eso podemos estar presentando el reflujo. Entonces, lo que hacemos es que con el té de manzanilla relajamos este esfínter y sella de mejor manera y entonces tenemos una sensación de bienestar después de comer. Otro punto que podemos o que hemos observado muchísimo es la saciedad temprana, que nos llenamos muy rápido me siento satisfecho. Entonces aquí el principal consejo es que tratemos de comer en fracciones. Si estamos viendo que me lleno muy rápido, es no rendirme, decir, ok, bueno, pues sé que esto es lo que me mandó mi especialista en esclerodermia, me dijo que yo tenía que comer 100 gramos de pollo. Ok, nada más me cupieron 50, ¿qué hago? Bueno, pues limito, me espero tantito, que se me baje un poquito, me tomo tantito té, a las 2, 3 horas vuelvo a intentar, otro pedacito, y es estar intentando. Nosotros a veces les pedimos que lo fraccionen en 2 o que incluso lo pueden fraccionar hasta en 3 momentos. Ok, si mi lunch no me cupo todo cuando me fui a la escuela, no me pude acabar todo en el primer bocado, mi lunch, bueno, puedo dejarlo un tantito y después retomar. ¿Ok? ¿Y qué más podemos hacer? Consumir comidas pequeñas y frecuentes, que es lo que yo les decía, fraccionar o que sean comidas muy pequeñas, ayudarnos de esto suplementación, que sean comidas fáciles de alto contenido de proteína, adicionar las sopas, adicionar los caldos, tratar de enviar a lo mejor un smoothie de proteína de lunch para que sea más fácil para los niños y que no sea como tan complejo la parte de la masticación o que no sé si me lleno muy rápido, a lo mejor sí, ahorita me cabe nada más un cuartito del smoothie, bueno, me espero tantito y a lo mejor dentro de 1 o 2 horas ya me cabe otro poquito y dentro de otras horas otro poquito y así irlo fraccionando en el día. Algo bien importante que también les decimos es esperar 30 minutos después de las comidas para beber los líquidos, porque gran parte de la saciedad temprana tiene que ver con la motilidad o qué tan rápido o no se ocurre el vaciamiento del estómago. Entonces, si yo logro, ¿qué está pasando? Que se vacía muy despacio, no se vacía como debería. Entonces, por eso me siento como que muy rápido me siento satisfecho. Entonces, yo siempre les aconsejo a mis pacientes que traten de que no tomen agua y coman al mismo tiempo. Siempre les digo, no, porque en este momento va a competir la comida con el líquido. Y entonces, como tenemos poquito espacio, van a entrar a competir y entonces me voy a llenar muy rápido me voy a sentir satisfecho y ya no me va a caber más comida. Entonces, lo que yo les sugiero es que primero comamos, ¿verdad? Y después, ahora sí, el agua o el jugo o el agua de fruta o lo que tengamos al lado, ¿ok? Cuando estamos hablando de comidas que tiene que haber líquidos y sólidos. Y tratar de comenzar siempre primero por los alimentos ricos en proteína. Todos los alimentos de origen animal son alimentos ricos en proteína. Entonces yo les aconsejo empezar con esos. ¿Por qué? Porque si ya no quise, me dieron náuseas, ya me llené muy rápido, al menos ya le gané una gran parte a este alimento de origen animal que va a ir directo a mi músculo. Y eso es lo que me va a ayudar a afrontar muchas cosas de los efectos secundarios al fármaco, a los tratamientos que estoy llevando, incluso a la esclerodermia. Entonces siempre les digo, primero empieza con los alimentos de origen animal y de ahí ya te puedes ir pasando a las frutas, a las vegetales, a los cereales, al arroz, a la sopa, etcétera, pero primero empieza con el pollito, el pescado, la carne, etcétera, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de distensión abdominal, esto tiene mucho que ver con la motilidad o cómo se está moviendo o no mi intestino, ¿ok? El intestino delgado. ¿Qué sí podemos hacer? Asegurarnos de estar tomando suficiente agua, porque a veces entre que si lo fracciono o no lo fracciono, ya no estoy seguro qué tanta agua estoy tomando. Asegurarnos de incluir vegetales en nuestra dieta, cocidos y o molidos, ¿ok? Prueba incluir el té de manzanilla después de comer o cenar, que esto también me ayuda muchísimo a bajar la distensión abdominal. Tratar de evitar suplementos de fibra y preferir los alimentos integrales, porque a veces con este enfoque de tratar, yo trabajo mucho el enfoque de basarnos en la flora intestinal para mejorar la nutrición. Algunas veces cometemos el error de indicar suplementación de fibra, porque sabemos que la fibra es un prebiótico que me va a ayudar a que la flora intestinal crezca más rápido. Pero el problema con los suplementos de fibra es que me pueden inflamar y en los pacientes pediátricos y adolescentes esto pasa mucho. Entonces es bien importante, sí, suplementación con probióticos tiene evidencia de que ha funcionado a lo largo del tiempo, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero pues no tratar de que la fibra que consuman, que le ayude a los probióticos, sea fibra natural de las frutas, de los vegetales y de algunos alimentos integrales, para que no nos genere esta distensión abdominal. En algunas ocasiones el aloe vera nos ha funcionado también mucho para disminuir la inflamación, incluso para reducir el reflujo en los pacientes pediátricos. Entonces podemos incluirlo como en la rutina de la mañana para que nos ayude como a tolerar mejor los alimentos durante el día. Y bien importante consultar a nuestro médico antes de suplementarnos o tomar algún medicamento específico para esto o para cualquier otro síntoma, ¿no? En el tema de la diarrea, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, en el tema de la diarrea estamos hablando que esto nos pasa, más bien porque sucede, sucede porque hay una dificultad o una hipermotilidad o que se está moviendo demasiado o no estoy tolerando adecuadamente o tengo tanta inflamación que mi colon no está absorbiendo bien los nutrientes y me está generando diarrea. Esto tiene que ver con el intestino grueso. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué podemos hacer o qué aconsejamos? Evitar consumir alimentos ricos en fibras solubles, que es esta, es la fibra que arrastra, que empuja con todo, como quizás a lo mejor aquí en México los nopales, las coles de Bruselas, algunos de estos alimentos que tienen mucha fibra y que van a hacer que yo siga yendo al baño. Llevar todo a una dieta de todo cocido, incluidos vegetales y frutas. Esta es una recomendación que nosotros utilizamos muchísimo y hemos visto mucha mejoría cuando el paciente tiene este síntoma específico. Preferir alimentos como caldos y sopas que al mismo tiempo nos van a ayudar a hidratarnos y evitar los lácteos. Esto tiene que ver con la carga bacteriana, aunque en general los lácteos no se llevan también con la esclerodermia. Es bien importante que aquí en específico sea por la carga bacteriana que tiene. Ahora, que también podemos observar que pues la mayoría de los niños y adolescentes que presentan esclerodermia, pues nos podemos estar viendo con riesgo de tener malnutrición. ¿Por qué? Porque empezamos a tener problemas para ganar peso y esto definitivamente impacta en mi crecimiento. Entonces, a medida que aumenta la gravedad de los síntomas gastrointestinales, pues también aumenta el riesgo de desnutrición. Por eso es tan importante irlos como paleando desde el inicio para que no me lleguen a una gravedad tan específica que ya me afecte el estado nutricional. Se cree que la esclerodermia leve provoca una pérdida de peso de 5 a 10 kilos. Mientras que cuando yo ya tengo una esclerodermia grave, pues esto me puede afectar hasta mayor a 20 kilos la pérdida de peso. Entonces es bien importante que desde el principio se asesoren con un profesional de la salud, que se acerquen con un nutriólogo especialista que los ayude y los puede ir llevando de la mano y les vaya ayudando a paliar estos síntomas, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues dependiendo de qué tanto tenga la esclerodermia, si es leve, moderada o grave, podemos observar que cuál es el riesgo de malnutrición, va aumentando. ¿Ok? Entonces es bien importante que nos acerquemos con un profesional de la salud que tenga experiencia en patologías como estas y que los pueda ir acompañando durante el proceso. ¿Qué pasa cuando tenemos un riesgo de nutrición moderado o severo? Pues nosotros, o que tenemos la esclerodermia muy, muy sintomática y que ya me está afectando muchísimo, incluso en la ganancia de peso, pues existe una cosa que se llama soporte nutricional. Y de acuerdo a las guías de práctica clínica, pues nos hablan de que existen tres tipos, ¿no? El primero es que utilicemos módulos, que son módulos de carbohidratos o de proteínas o incluso de grasas, que podemos ir agregando a los alimentos y esto nos va a ayudar a irnos sintiendo mejor y a recuperar y a ganar peso.
Otra cosa es la suplementación oral, quizás dar una dieta, como les decía, un tiempo de comida 100% en suplemento, 2 tiempos de comida 100% con suplemento, dependiendo de lo que vaya requiriendo el paciente. Y algo bien importante es que si no, pues en pacientes que ya están hospitalizados, nos llaman a nosotros los especialistas para que podamos hacer intervenciones más allá de esto y quizás utilizar la nutrición por sonda, ya sea por vena o directo al intestino, dependiendo de la gravedad de los síntomas. Pero para no llegar a este escenario, por eso es bien importante que desde el inicio o a la mitad se asesoren con un profesional de la salud que los puede ir llevando de la mano con esto. Otra cosa que sucede mucho cuando tenemos esclerodermias, no sé si les ha pasado, que el cuerpo, los músculos se ven muy comprometidos. Incluso nos pone en riesgo de desarrollar sarcopenia, que la sarcopenia es como la pérdida de la masa muscular y es que es esta sensación de tener la piel en hueso. Entonces, el riesgo de presentar sarcopenia cuando tenemos esclerodermia es del 22% y es bien importante que la vayamos identificando. Hay ya unos tamizajes nutricionales que los profesionales de la salud implementamos para ver qué tanto estamos perdiendo músculo y eso tiene mucho que ver cuando somos niños, cuando somos adolescentes, queremos jugar, queremos brincar, queremos correr, entonces es importante que tengamos suficiente músculo. Aquí la Asociación de Esclerodermia de la India nos presenta esta infografía que la quise poner tal cual para darles crédito, que la diseñaron muy bonita, donde ellos nos hablan de qué puedo hacer para cuidar mi músculo cuando tengo esclerodermia, hacer ejercicio regularmente, quizás a lo mejor ayudarme de un fisioterapeuta para que me ayude a ganar un poco más de masa muscular, la aplicación de terapia de relajación de músculo, esto también lo hacemos en compañía de un profesional de fisioterapia, mantener la parte de los nutrientes bien enfocados, cuidarnos con lo que estamos comiendo, el orden de los alimentos, que lo que estemos comiendo sí esté llegando al gold standard, a lo que yo necesito, a la ingesta diaria recomendada que necesito para mi talla, para mi peso, para mi edad. Y también quizás utilizar algunos otros aliados en la profesional de la salud, como algunos psicoterapeutas, el reumatólogo, el nutriólogo, que nos acerquemos con nuestro equipo multidisciplinario para que vayan identificando cuál es la principal causa de la que yo estoy teniendo pérdida de masa muscular y que entre todos me ayuden a mejorar. Y esta mejorar es poquito a poquito, el chiste es empezar. ¿Ok? Poco a poquito irnos enfocando en mi salud digestiva para tolerar mejor y a partir de que yo vaya tolerando mejor, entonces voy a empezar a ganar más músculo y voy a empezar a sentirme mejor, con más fuerza, con más energía, con más ganas de salir a jugar, de salir a pasear con mis amigos. Ahora, otro tip muy rápido es, pues, yo les aconsejo y se ha aconsejado en las guías internacionales que a los adolescentes y a los niños en compañía de sus padres que lleven un diario de alimentos. ¿Por qué? Porque esto nos permite identificar cuáles son los alimentos que probablemente no me estén nutriendo tanto y me estén quizás detonando algunos síntomas. Entonces es bien importante que como papás o como mamás o incluso como yo mismo, si ya soy una persona adolescente, ya yo solito puedo llevar mi diario, a lo mejor sentarme con papá y mamá y preguntarle cómo me sentí con lo que comí hoy, me generó alguno de los síntomas que ya platicamos, si pude dormir bien o no y cómo es mi nivel de energía el otro día. Eso es bien importante. A veces es importante recapitular qué comí en el día anterior y por qué hoy me siento más cansado o porque no pude dormir bien o a lo mejor me detonó el síntoma. Muchas veces el propio alimento es responsable de alejarnos del síntoma o acercarnos a estos síntomas, triggerarlos, detonarlos. Entonces, por eso nosotros les aconsejamos que en compañía de papá y mamá llevemos este diario de alimentos. Otra cosa bien importante, tratemos de evitar los alimentos que pueden detonar estos síntomas como la cafeína, el azúcar simple, las frutas cítricas, los huevos, algunos alimentos con muchas semillas picantes como los chiles o las semillas de los jitomates que platicábamos y algunos alimentos procesados. También la leche, el gluten y algunos granos integrales me detonan el síntoma del esclerodermia. Entonces es bien importante que ok, Veré, pues me estás diciendo que no puedo comer y que sí puedo comer. Pues nosotros en lo que nos enfocamos es poner atención en lo que sí podemos comer. ¿Y por qué? La dieta libre de FODMAPs es una dieta que tiene mucha evidencia que funciona para tratar y disminuir los síntomas gastrointestinales cuando tenemos esclerodermia. No voy a profundizar, pero se las dejo para que ustedes le puedan tomar captura de pantalla o se la lleven. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir fijándose qué sí puedo comer y qué no puedo comer y cómo mezclar y combinar algunos alimentos, ¿vale? Y ustedes puedan empezar a sentirse mejor poco a poco, ¿ok?
¿Y cómo mejorar mi abundancia de bacterias buenas en el intestino? Que las bacterias buenas, recordemos que son las que me van a ayudar a sentirme mejor rápidamente, entonces, y a tolerar todo lo que estoy comiendo. Primero, evitar alimentos ultraprocesados, incrementar el consumo de comidas completas. Si ustedes se fijan, así más o menos es la distribución de nuestro plato. Cuando yo me siento a la mesa, ¿cómo lo debo de ver? La mitad de mi plato deben de ser frutas y vegetales, seguido por la proteína y los alimentos de origen, digo, por la proteína que son los alimentos de origen animal y los cereales, ¿ok? Evitar el consumo también, acuérdense que los cereales como el gluten, todos los derivados del gluten no son tan aliados de nosotros, entonces podemos utilizar a lo mejor algunas pastas hechas a base de garbanzos o de arroz o quinoa o maíz, etcétera, ¿no? Evitar el alto consumo de azúcares simples. Yo siempre les aconsejo que tenemos suficiente con el azúcar de las frutas, ¿ok? Entonces, limitarlo, sabemos que somos niños y nos antoja un dulce, no pasa nada, pero que no sea todos los días, ¿ok? Incrementar el consumo de probióticos naturales, preferir o aconsejarse acercarse con su nutriólogo de confianza. ¿Cuáles son los probióticos específicos para la indicación pediátrica? Que no es lo mismo que es para los adultos, que hay que ver. Muchas veces cuando recetamos probióticos, que se ha vuelto un tema muy de moda, solamente recetamos probióticos por recetar, pero es bien importante que le hagan la anotación a su nutriólogo, que ponga atención en la cantidad, la cepa de los probióticos, el tiempo que los van a tomar y exactamente para qué síntoma vamos a aliviar. Cada familia de probiótico me va a ayudar en uno, dos, tres o incluso hasta tres síntomas distintos, pero es bien importante también entender la dosis, dependiendo de la edad es la dosis que se debe indicar el probiótico. Entonces es bien importante que hagamos eso. Sí tiene evidencia de que funciona muchísimo, pero acercarnos con un profesional de la salud antes de automedicarnos una cepa de probióticos específica. Ahora, un paso a paso para preparar una lonchera saludable. ¿Qué puedo hacer, no? Cuando tengo esclerodermia es muy importante revisar las combinaciones de mis alimentos. El primer paso, mi primera recomendación para una lonchera saludable es elegir grupos de alimentos que sean saludables y naturales. Recuerda combinar la proteína con vegetales y cereales integrales de los que ya platicábamos. El segundo tip es incluir vegetales en al menos 2 tiempos de comida de tu día y que sean frescos y naturales. Al momento del postre o un snack, elegir una fruta fresca en vez de alimentos procesados. ¿Ok? Si se me antoja como un postrecito después del lunch, preferir siempre una fruta. Y acuérdate que la fruta puede ser entera, puede ser picada, puede ser molida, de todo tipo. ¿Ok? El tercer tip es seleccionar una porción de grano entero, ¿ok? Recuerda limitar el trigo y preferir granos enteros como la quinoa, el arroz, el maíz o la avena, ¿ok? Y el cuarto y último es, al momento de elegir tus proteínas, recuerda que de preferencia sean bajas en grasa, ¿ok? Que no sean estas proteínas, carnes muy marmoleadas o con mucha grasa, para que no me triggeren alguno de los síntomas y procura no agregar muchos condimentos a ellas para evitar los síntomas adicionales. ¿Ok? Y pues para finalizar, les doy un mensaje para llevar a casa. Este mensaje tiene algunos puntos muy específicos que resumen esta charla. El primero es que cuando tengo esclerodermia, es muy importante poner atención en mi alimentación. Desde que soy pequeño, si me diagnosticaron a una edad muy temprana, pues lamentablemente con esto, para bien o para mal, necesito empezar a ver qué estoy comiendo, ¿ok? ¿Qué como y por qué lo como? ¿Cómo me siento? Pedirle a mamá o sentarme con mamá y papá a ayudarme a llenar este diario de alimentos, ¿ok? Para empezar yo a saber que cuando yo esté solito en la escuela o esté en una piñata o esté con mis amigos, yo mismo saber que algunos alimentos me van a hacer sentir mal y puedo preferir algunos otros que sí me van a hacer sentir mejor, ¿ok? Solicitar una asesoría individualizada por parte de un nutriólogo certificado, eso sí es muy importante desde el inicio, ¿ok? Escuchar a tu cuerpo te va a permitir comer mejor y tener una mejor nutrición. Traten de comer en un espacio seguro donde te sientas cómodo, con alimentos que ya sabes que sí te gustan y que sí toleras y que sí los puedes comer bien. Y prefiere alimentos naturales en vez de artificiales y procura agregar frutas y vegetales en todas tus comidas. ¿Ok? Y pues bueno, eso es todo por mi charla del día de hoy. Los dejo para, ahora sí vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. También pues dejo aquí mi correo electrónico por si quieren asesoría un poquito más especializada o si tienen dudas como muy específicas que no podamos responder en este momento. Muchas gracias.